vamos a resolver un problema de aplicación de las funciones lineales. El problema es el ejercicio número 2 que nos dice: los costos fijos de un producto son 500.000 pesos mensuales y el costo por unidad es 4.000 pesos. El precio de venta es 7.000. Nos expresan o nos dan las siguientes preguntas. Dice: exprese el costo total y el ingreso en función del número de unidades. Ese es el primer literal. El literal B dice: halle el punto de equilibrio. El literal C dice: exprese la utilidad en función del número de unidades vendidas. Y el literal D dice: cuántas unidades se deben producir y vender para obtener una utilidad de 4.500.000 pesos. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta los ingresos son iguales al número de artículos por el precio de venta. Los costos o la función costos es igual a los costos fijos más los costos variables o costos por unidad, costos variables o costos por unidad o costos por unidad. A estos costos variables o costos por unidad le anexamos la variable que utilicemos. Supongamos que la variable que utilizamos es la variable x, anexamos la variable x. Muy bien. Y por último, la utilidad o beneficio está dada por los ingresos menos los costos. Les reitero, para resolver un problema debemos leerlo bien hasta entenderlo. ¿Han comprendido el problema cuando ustedes llegan y se ubican en el contexto? No es cuando lo reciten, cuando se aprendan todo en memoria. Entonces nos dice: los costos fijos de un producto son 500.000 pesos mensuales y el costo por unidad es de 4.000. El precio de venta es de 7.000. Entonces, en este problema lo que podemos observar es que nos dan lo que son costos fijos, costo por unidad y precio de venta de un producto. Y luego a continuación nos aparecen unas preguntas. Entonces, después de leer el problema, les sugiero respetuosamente sacar los datos. Dice: los costos fijos de un producto. Entonces vamos a escribir esos datos. Costos fijos de un producto son de 500.000. Vamos a escribir 500.000. Luego nos dice el costo por unidad. Entonces, costo por unidad, también llamados costos unitarios o también llamados costos variables. Los costos por unidad son de 4.000.
Luego nos dice que el precio de venta es de 7.000. Listo. Ya tenemos los datos. Entonces vamos a resolver ese primer literal. Entonces, como nos dice, exprese el costo total y el ingreso en función del número de unidades. Entonces nos están diciendo que tenemos que buscar una variable. Entonces podemos decir que la variable sea X, Z, ya ustedes definen. Entonces ustedes pueden decir sea X el número de unidades. Entonces ya tenemos, entonces como nos piden expresar el costo total y el ingreso en función del número de unidades, entonces vamos a resolverlos. ¿Cómo? Vamos a resolverlo teniendo en cuenta que los costos son iguales a costos fijos más costos variables o costo por unidad. Entonces, vamos a decir que la función de costos, la vamos a llamar función de costos, C entre paréntesis X, es igual a costos fijos. Nos dice acá, los costos son costos fijos. En este caso los costos fijos son 500.000. Entonces decimos que costo es igual a 500.000 y luego dice que más, entonces 500.000 más. Nos dice los costos variables, llamados también costos por unidad. Los costos por unidad dicen que son 4.000, entonces más 4.000. Pero luego nos dice, y a eso agreguele la X, porque son costos por unidad. Entonces 4.000 X. Bueno, esta es la función de costo total. La voy a encerrar, la voy a resaltar. Ahora vamos a hallar la función de ingreso. Entonces digamos que la función de ingreso la vamos a representar con la palabra R o la palabra I, como ustedes quieran, R entre paréntesis X. Entonces para ello, para hallar esa función, vamos a basarnos en la formulita que les di acá, que estoy sombreando en estos momentos. Los ingresos son iguales al número de artículos por el precio. El número de artículos es ¿cuál? Entonces habíamos colocado que X es el número de unidades, lo mismo. Entonces, el número de artículos es X. Por precio de venta. El precio de venta es 7.000. Entonces puedo colocar los 7.000 adelante para que no se vean feos. Entonces, 7.000 por X. Esta es la función de ingreso. El literal B nos dice lo siguiente, nos pide, dice, halle el punto de equilibrio. Entonces vamos a hallar el punto de equilibrio. Vamos a decir, punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio nos dice que hay un equilibrio en el mercado cuando los ingresos son iguales a los costos. Entonces, ingresos son iguales a los costos. Lo que significa que R de X es igual a C de X. Pero sabemos que los ingresos entonces son 7.000 X. Entonces 7.000 X van a ser iguales a los costos, que son iguales a 500.000 más 4.000 X.
Entonces ya tengo la ecuacióncita. ¿Qué hay que hacer? Simplemente vamos a despejar la x. Entonces, este 4000x que está después de este igual, lo voy a pasar antes del igual, para que le haga compañía a 7000x. Y así buscamos asociar o agrupar términos semejantes. Entonces decimos 7000x como 4000 tiene signo más, al pasarlo al otro lado va a pasar con signo menos. Menos, entonces 4000x ya pasé, entonces ya sigue igual. Y después del igual nos queda 500.000. Ahora, efectuamos la restica entre estos dos términos que son semejantes. Entonces decimos 7000x menos 4000x nos va a dar 3000x. Y esto es igual a 500.000. Ahora, este 3000 está multiplicando la x. Como la x me debe quedar solita, entonces lo debo quitar. Si está multiplicando, lo va a pasar al otro lado a dividir. Entonces va a quedar que x es un igual a 500.000 dividido 3000. Muy bien. Entonces efectuamos esa resta. Voy a sacar mi ayuda, que es la calculadora, y vamos a efectuar la división. Efectuamos entonces esa división. Decimos 500.000 dividido 3000 y es igual a 166.66. Entonces x es igual a 166.66. Como estamos hablando de artículos, de cantidad de artículos, decimos que x se aproxima a 167. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de x. Ahorita vamos allá del valor de r o de c, cualquiera de los dos. Entonces, sustituimos x en, llamémosla en los ingresos, en r de x. Entonces, si obtenemos que los ingresos, cuando producen 167, son iguales a, como los ingresos son 7000 por x, entonces escribimos 7000 por x, que en este caso es 167. Y esto nos va a dar igual a, como el producto, 7000 por 167 y nos da 1.169.000. 1.169.000. Por lo tanto, en conclusión, el punto de equilibrio es la parejita 167 en x. Voy a colocar aquí un punto y coma para diferenciarlo, porque estoy utilizando
estoy utilizando unidades de separadores o puntos que indican 1000 como coma, entonces coloqué ese punto y coma ahí para separar los dos números. Entonces, punto de equilibrio 167, 1.169.000. 1.169.000. Lo que significa de que hay equilibrio en el mercado cuando se venden 167 artículos. Y para ello, los ingresos y los costos son iguales a 1.169.000. Quiero que tengamos en cuenta una cosita. Si voy y reemplazo este 167 en la función de costos, puede que nos dé el mismo valor de 1.169.000, porque recuerden que hice una aproximación cuando nos dio 166.66. Vamos para el tercer literal, el literal C. Exprese la utilidad en función del número de unidades vendidas. Entonces vamos allá o a expresar la función utilidad. Entonces la utilidad. Recordemos que la utilidad decimos que es igual a ingresos menos costos. Entonces, digamos que la utilidad la vamos a simbolizar como U entre paréntesis X. Nos dice que esa utilidad es igual a los ingresos. Pero recordemos que por allá decíamos que los ingresos es igual a 7.000 por X. Menos los costos. Y los costos decíamos que era igual. Voy a colocar entre paréntesis porque aparecen más de un término. Los costos eran igual a 500.000 más 4.000 X. Cerramos. Entonces, la utilidad va a ser igual a lo siguiente. Vamos a escribir 7.000 X y vamos a quitar, a destruir este paréntesis. Recordemos que para destruir este paréntesis podemos aplicar ley de signos o simplemente miramos qué signo está antes del paréntesis. Si hay un signo menos, le cambiamos el signo a todo lo que está dentro. Y si hay un signo más, lo dejamos lo que está dentro del paréntesis con el signo que tienen. Entonces, de cualquier forma vamos a obtener que nos queda menos 500.000 y menos 4.000 X. Al agrupar términos semejantes, 7.000 X menos 4.000 X, obtenemos que eso da 3.000 X menos 500.000. Y esta es la función de utilidad. Y para terminar, entonces vamos con el literal D que dice: ¿cuántas unidades se deben producir y vender para obtener una utilidad de 4.500.000? Entonces vamos a entender lo que nos piden. Dicen, ¿cuántas unidades
se deben de vender y producir, o sea que nos están diciendo que a qué es igual X. Para que la utilidad sea igual a 4.500.000. Muy bien. Ya con esta información lo que hacemos es lo siguiente. Teniendo en cuenta que la utilidad es la que acabamos de hallar, entonces me llevo esa función de utilidad. Recordamos que la utilidad nos dio 3.000x menos 500.000. Entonces, vamos a hallar x, pero teniendo en cuenta que la utilidad nos debe dar 4.500.000. Entonces vamos a decir que en lugar de colocar la u, vamos a colocar 4.500.000. Entonces decimos que esto es igual a lo siguiente. Vamos a decir acá que esta utilidad es igual a 4.500.000. Aquí que hice, simplemente la u la cambié por 4.500.000 y les cambié de posición porque la coloqué después de la expresión de la función. Ahora este 500.000 lo va a pasar al otro lado, entonces va a quedar 3.000 x es igual a 4.500.000 y como 500.000 el que va a pasar está negativo, pasaría con signo más. Entonces más 500.000. Luego obtenemos que 3.000x es igual, sumamos 4.500.000 con 500.000 y nos da 5 millones. Ahora vamos a retirar 3.000 de acá, vamos a cambiar, a quitar 3.000 para dejar la x solito. Entonces va a quedar que x es igual, como 3.000 está multiplicando a la x, entonces al moverlo al otro lado va a pasar a dividir. Entonces si quitamos 3.000 nos queda x solita, igual, después del igual tenemos 5 millones, igual a 5 millones dividido entre 3.000. Y esa división nos va a dar, entonces 5 millones dividido 3.000 es igual a 1.166.66. 1.166.66, lo que implica que x se aproxima a 1.167. Aquí podemos concluir que se deben producir y vender 1.167 unidades para obtener unas utilidades de 4.500.000. Espero hayan entendido el ejercicio